Muy buenos días, queridos amigos del Colegio Don Bosco de Altamira. Me llena de mucha alegría el compartir con ustedes en este día en que se inicia allí el año escolar. Con mucha ilusión, aunque sabemos que también será un año difícil por toda la situación mundial que nos toca vivir. Sin embargo, el Señor siempre está con nosotros y eso es una certeza que nos mueve a continuar. Es de alguna manera lo que vamos a celebrar durante esta mañana. Una mañana de breves reflexiones personales que comparto con ustedes y de una puesta en común importante para el buen comienzo del curso escolar. Dicen que es de bien nacidos el ser agradecidos. Y es uno de los dichos con los que más me he topado, sobre todo aquí en estos años en España. Mis parroquianas lo llevan siempre a fuego en el corazón. Y yo creo que encierra una gran verdad. Por eso lo primero que me surge del corazón al compartir con ustedes es la palabra gratitud, con la que quiero comenzar estas breves intervenciones. Yo conocí y comencé a seguir y amar a Jesucristo a través de Don Bosco en los patios del Colegio San José de Los Teques durante toda mi niñez y mi infancia, y vi los rostros y la entrega de tantos salesianos que me acompañaron a lo largo de todos esos años. Por ellos yo soy lo que soy. Y suelo compartirlo con inmenso orgullo y alegría, porque hoy sigo siendo hijo de Don Bosco, viviendo la vocación sacerdotal diocesana, en la encarnación de un lugar concreto, en la tierra de la Virgen del Pilar, Zaragoza, España. Pero siempre hijo, siempre de Don Bosco, fraile o no fraile. Y así comienzo precisamente en virtud del tema que nos ocupa en la mañana de hoy: educar desde el corazón de Jesús. Vamos a comenzar con una breve oración. Cada uno en sus manos debe tener una hoja en la que vamos a compartir un breve texto evangélico y luego una oración muy sencilla que vamos a proclamar todos juntos. Luego las bienaventuranzas del Maestro al estilo de Jesús podríamos al final hacerla juntos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tu vida es un mensaje para multitud de jóvenes que Cristo les quiere hacer llegar. No dejes al mañana tus ambiciosas inquietudes, que soy cuando hay que empezar. Amigo Don Bosco, gracias te doy por haberme enseñado el amor, única vía que da calor y luz al mundo de hoy. Tu respuesta está esperando a una multitud de jóvenes que buscan luz en su caminar. El buen pastor te envía como antorcha que les alumbre sus ojos al avanzar. Amigo Don Bosco, gracias te doy por haberme enseñado el amor, única vía que da calor y luz al mundo de hoy. Amigo Don Bosco,
Gracias te doy por haberme enseñado el amor, única vía que da calor y luz al mundo de hoy. Del Evangelio según San Mateo. Pero ustedes no pretendan que les llamen rabí, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es su maestro, el Cristo. El que es el mayor entre ustedes sea siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Decimos juntos: gracias por llamarme a seguir esta vocación. Gracias por elegirme para seguir tu misión de transformar mentes y corazones y hacer de este un mundo más humano y mejor. Jesús, Maestro de Maestros, enséñame a ser como tú. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bueno, comenzamos esta experiencia y recordando un poco, pues esto, el tema que esta mañana vamos a reflexionar, lo que significa, cuál es la hondura de educar desde el corazón de Jesús y esas implicaciones en nuestro día a día y la actualización en nuestra vida personal y nuestra vida de colegio. Tantas veces escuchamos en las letras de ciertas canciones comerciales y en nuestras conversaciones entre amigos ese dicho tan real: recordar es vivir. Si nos acercamos a la etimología del verbo recordar, que procede del latín cor cordis, significa corazón. Etimológicamente quiere decir volver a pasar por el corazón. Esta bella acepción de la palabra nos obliga a mirar nuestra propia vida, nuestra historia, nuestras experiencias, bajo el importante prisma de la impronta personal, es decir, de la huella interpretativa que queda en nosotros como registro de lo vivido. En la memoria del corazón guardamos lo más preciado: personas, acontecimientos, sobre todo aquellas situaciones que marcaron algún hito en nuestra vida y que han supuesto un salto cualitativo. Por eso quería comenzar dándoles gracias a los salesianos, porque parte de esa impronta pues se la debo a ustedes. Esta experiencia se repite en todos nosotros. Podrías pensar por un momento en las personas que te han acompañado a lo largo de tu vida, que han sido referentes de amor para ti, con las que has descubierto incluso tu vocación de educador. Piénsalo. Seguramente tu corazón latirá de otra manera al recordarlos. Y esta experiencia ha marcado también a la humanidad en general y el camino de un pueblo en particular. En la tradición judía, y por ende también en nuestra tradición cristiana, esta memoria del corazón es más que una simple reminiscencia intelectual. Se trata de la invitación permanente a echar mano de la experiencia vital, de esos acontecimientos concretos entre Dios y el pueblo. En palabras cotidianas, es una invitación a echar mano siempre del baúl de los recuerdos y actualizar esa memoria.
En la Sagrada Escritura miramos permanentemente esta invitación a hacer memoria, pasando por el corazón todo lo vivido gracias a un Dios que es peregrino y que va acompañando la vida del pueblo. La invitación permanente de profetas y mensajeros, incluso en el Antiguo Testamento, lleva esa marca indeleble de una vuelta al corazón. Y es un poco la experiencia que quiero transmitirles, que quiero compartir con ustedes y que quiero que hagamos juntos. Y es que los seres humanos hablamos y repetimos permanentemente lo que más llevamos dentro. Cuando estamos enamorados, nos sale espontáneamente frases alusivas al enamorado o a la enamorada, ¿no? Porque, como dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca, para lo bueno y para lo malo. El recordar nos brinda certezas, le da color propio y da sentido a nuestra vida. Genera una fuerza interior capaz de mirar la vida con mayor optimismo y con una renovada alegría. Nos acordamos así de la espiritualidad de Don Bosco. Recordar es una vuelta a la vida, una vuelta al sentido. Y es lo que quiero hoy compartir con ustedes. En esta primera intervención les invito a hacer un viaje, un recorrido al corazón, para desde allí descubrir o redescubrir, según sea el caso de cada persona, el corazón de Jesús, nuestro único Maestro. Por eso haremos unas paradas muy concretas a este respecto, pues conocer internamente al corazón del Maestro nos sitúa ante algunas preguntas que se aplican a Jesús, a su corazón de educador. ¿Qué enseña? ¿Cómo lo enseña? ¿Con qué medios? ¿Dónde y cuándo? ¿A quiénes enseña? Es como un plan de clases, el plan de clases de Jesús. Y que vamos a descubrir adentrándonos a su corazón. Para eso quiero partir de una premisa. Comprendo que hemos sido llamados, contratados, más que contratados, al colegio, a formar parte de esta casa porque algo han visto en nosotros, además de nuestro currículum. Entiendo que miramos más allá de un modo común el hecho educativo que vuelca sus esfuerzos por acompañar a las personas y por cincelar corazones, diría Pérez Esclarín. Comprendo que estamos aquí no solo por sentirnos técnicos o expertos en algún área del conocimiento, sino sobre todo porque nos sentimos vocacionados. Nos levantamos cada mañana con la esperanza, además del 15 y último, que es tan importante, la esperanza de ofrecer nuestros ojos a nuestros chicos para que ellos se miren en ellos, se vean bellos, se valoren, para que puedan mirar a los demás con respeto y amor. Entiendo que para nosotros educar es sacar de nuestros chicos lo mejor, sus recursos personales, sus potencialidades, acompañarles a comprender la vida, siempre desde la caridad y desde la calidad educativas. Educar con corazón potencia nuestra calidad educativa. Hoy esto lo ratifican tantísimas tendencias neuropsicoeducativas a este respecto, ¿no? Cosa que ya Jesús sabía y lo realizaba, lo ejecutaba en palabra y en obras. Por último, comprendo que hablo a personas que creen que Dios les ha traído a la vida y les ha llamado, que creen en la fuerza única del ser humano, que creen que día tras día algo nuevo está brotando. Casualmente este es el lema pastoral para las obras salesianas en la Inspectoría Santiago el Mayor de España. Hagamos entonces este viaje al corazón. Ya mea culpa por esta primera intervención, que será un poco más larga de lo previsto. En primer lugar, ese Jesús Maestro al cual nos hemos referido al inicio. Resulta interesante y atrae sobremanera el que ese Jesús de los Evangelios no acepta fácilmente calificativos hacia su persona, excepto de un título, el título de Rabí. Este título era adjudicado a dos tipologías particulares del discipulado. Unos, los maestros de la ley, celadores y vigilantes
que buscan, ante todo, preservar la Torá, es decir, la ley, los profetas, de un modo innegociable y estable. Podemos decirles los ortodoxos. De otro modo, o el otro modo, más cercano a Jesús, es ese modo interpretativo propio de grupos más abiertos a la actualización de la ley. Esto queda evidenciado en muchas de sus frases. Por ejemplo, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y en la parábola sobre el padre de familia, refiriéndose al reino de Dios, que saca siempre lo nuevo y lo viejo, tradición y novedad, el legado y la actualización. ¿Qué enseña entonces Jesús? O dicho de otro modo, ¿en qué educa Jesús? Para el educador cristiano, Jesús es modelo, paradigma del educador. Es revelación del Padre, es decir, nos comunica los contenidos de la revelación. Lo que ha visto donde su Padre, diría en Juan. Nos muestra cómo es Dios, su rostro, su corazón y mucho más. No solo rompe con ese velo y nos acerca a la realidad del amor de Dios, sino que muestra el modo, es decir, el cómo actúa Dios. En este sentido, se nos revela como pedagogo. Nos revela el qué y el cómo de Dios, en palabras y en obras. Aquí entonces hay un primer rasgo importante de su corazón educador. Dice lo que hace y hace lo que dice. ¿Cuál es ese contenido? ¿Qué enseña Jesús? Podemos decirlo en 3 palabras. Enseña lo que es el reino, el amor como modo de vida y la filiación divina. El qué, el contenido de lo que enseña, lo define el mismo Jesús como el reino de Dios, cuya realidad se inaugura en Él y por medio de Él. Solo en Jesús coinciden el mensaje y el mensajero. Viene a hablarnos del reino de Dios, pero ese reino resulta que es Él mismo, su persona, su presencia, su acción entre los hombres. Pero además el reino está dentro de nosotros, en cada uno de nosotros, dice en Lucas 17. El mensaje, el contenido, es ya de gran significado entonces para cada persona. Busca a la persona. Jesús se interesa por la persona. Jesús educa enseñando la ley del amor como modo de vida. En pocas palabras, Jesús nos muestra el amor del Padre para que, dejándonos amar por Él, aprendamos nosotros a hacer lo mismo, es decir, a amar. Nos educa además a ser hijos. Recuerdo que un profesor que tenía en los estudios teológicos siempre nos decía que Jesús camina con nosotros, educándonos en el paso de ser mayordomos a hijos. Es decir, del creernos con derechos a exigir, al sabernos amados gratuitamente y en libertad. Ser hijos es la consecuencia de la realidad de un Dios que es Padre y que tanto nos amó que entregó a lo más preciado, su propio Hijo. Y este ser hijos nos hace hermanos. ¿Cómo enseña o qué educa Jesús? ¿Y con qué medios? Jesús nos muestra una dinámica desde la que educa a las multitudes, a los grupos críticos y a sus amigos más cercanos, en tiempos y a ritmos distintos, de acuerdo al interlocutor, con una palabra y con un gesto adecuados a cada destinatario y a cada situación. Las teorías actuales del liderazgo hablarían del enfoque del liderazgo situacional, cosa que ya Jesús ejercía y sin ninguna dificultad. Si tuviéramos que desentrañar cuáles fueron esos recursos para el aprendizaje o las nuevas tips, diríamos que eran su palabra, sus acciones y la perfecta armonía o sintonía entre ambas. Jesús educa entonces con su palabra. Habla como quien quiere ser entendido. Usa la parábola como recurso de acercamiento. El buen samaritano, por ejemplo, el pobre Lázaro, el hijo pródigo. Un recurso metafórico con el que explica una realidad, pero no son simples ficciones. Explica la realidad a través de la analogía.
saca lecciones de los acontecimientos ordinarios. Por ejemplo, viendo en el templo la viuda que echa lo que tiene, su limosna, ya Jesús saca una enseñanza. Usa el lenguaje proverbial tan conocido en el contexto. Usa la paradoja como recurso disonante, por ejemplo, para explicar lo que es el reino de Dios. Hace uso de las parábolas de crecimiento y lo que significan las consecuencias. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que hoy lloran, porque luego vivirán alegres. Pues esta paradoja usa la hipérbole, el símil, la alegoría. Por ejemplo, la comparación. ¿A quién se parece esta generación? ¿A quién podemos compararle? Dice en Lucas 7. Incluso usa el sentido del humor. Saca primero la viga, la paja que tienes en tu ojo. La pregunta como recurso. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué quieres que haga por ti? La pregunta como parte de este proceso de sacar de sí en nuestros chicos. Jesús educa con sus acciones y gestos. Acciones simbólicas, la expulsión de los mercaderes del templo, curaciones, el ciego de Jericó, la mujer hemorroísa, los endemoniados, los leprosos, etc. Gestos corporales. Jesús los miró fijamente y les dijo. Jesús lo miró con amor. Se sentó, los bendijo. Se puede decir que Jesús en su decir y hacer, según las palabras de Chiara Lubich, en un congreso que dictó sobre familia y educación en Roma en el 2016, ella dice, aún en categorías propias de su tiempo, Jesús es creativo, usa la imaginación, es concreto, breve y preciso. Usa el diálogo y la pregunta porque cuenta con el otro. No teme trastocar los valores de su interlocutor, sino que es osado al educar e interpela. Por lo cual, Jesús educa también con todo su ser. En breves palabras del Evangelio, habla como quien tiene autoridad. Es fiable y tiene mérito su autenticidad. Repito, hace lo que dice lo que hace. ¿Dónde, cuándo y quiénes y a quiénes enseña y educa Jesús? Les resultará extraño el hecho de que agrupe en una sola pregunta estas tres. ¿Dónde, cuándo y a quiénes? Pero existe entre las tres respuestas una perfecta sintonía. ¿Dónde educa? En el Evangelio nos encontramos varios lugares, todos con una intencionalidad pedagógica, concreta y definida. Don Juan Martín Baró descubre una relación entre estos lugares donde Jesús educó, sus destinatarios y su intención, tomando como referencia cada uno de los evangelios. Por ejemplo, el lago, Tiberíades, el mar de Galilea. En el Evangelio de Marcos se encuentra particularmente el lugar del lago, donde Jesús comienza a reunir a las multitudes y a invitarles. Es el lugar de los previos, donde Jesús va disponiendo poco a poco a sus interlocutores. Tiene gestos concretos, en palabras concretas y sencillas. Enfatiza en la realización de acciones sanadoras a enfermos, a endemoniados, a personas rotas por dentro. Podríamos contemplar allí al Jesús maestro sanador. Luego, en el monte, en la montaña, se lo encuentra sobre todo en el Evangelio de Mateo. A lo largo de la Escritura, desde el Antiguo Testamento, nos encontramos con la subida al monte como lugar de encuentro con Dios, donde Moisés se encuentra cara a cara con Yahvé, donde Elías lo reconoce en el monte Carmelo. Por tanto, allí Jesús habla con un lenguaje más elevado, con discursos que interpelan, mostrando la paradoja, por ejemplo, de las bienaventuranzas, donde realiza la multiplicación de los panes, actuando como nuevo Moisés, como mediador que interpreta y actualiza la ley y los profetas,
donde se transfigura con sus amigos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Contemplamos en el monte a un Jesús que es, entre comillas, coach, el personal trainer. El monte es lugar para una mayor intimidad y profundidad del misterio de Dios, de la revelación del Padre en su persona. Pero además, Jesús enseña en los caminos, muy propio del Evangelio de Lucas. En camino se pone Jesús y acompaña a sus discípulos, no solo a los 12, sino también a los demás. El camino es espacio de procesos, de compañía, donde preparamos y donde reparamos, donde probamos, donde ponemos a punto las relaciones humanas, con uno mismo, con Dios, con los demás. Es lugar donde restauramos nuestra convivencia humana. A mí me gusta mucho aquí en España y en Europa esta costumbre que tienen de hacer excursiones y de senderismo, particularmente del Camino de Santiago. Es mucho más que una simple excursión que ejercitamos. Es una experiencia de reparación humana integral, también en el espíritu. Podríamos mirar aquí a un Jesús acompañante, consejero. También en otros lugares educa Jesús. En el templo, donde interpela, actualiza la ley y los profetas, donde resitúa cuál es el espacio y la realidad de lo sagrado. Allí se dirige a los estudiosos de la ley, a los asiduos del templo. Pero también en la cotidianidad del hogar, en las casas, en la vida llana. Salva en lo ordinario, a la gente sencilla, a los pobres, a los enfermos, a los excluidos. Come con ellos y alivia sus sufrimientos. Tenía también momentos de soledad, de silencio, de escucha, de oración. Y es que nosotros tendemos a imaginarnos a un Jesús que es un activista incansable, que no para, ¿no? Y seguramente sí, es verdad, lo era. Pero también sabemos por los evangelios que buscaba mucho la soledad, el silencio. No para huir del mundo, sino para encontrarse con su papito, con el Abba. Descansaba, se quedó dormido en la barca. Esto es importante entenderlo, porque ahí encontramos también los cuándos de Jesús. Jesús educaba también durante la jornada, pero también tenía momentos de descanso, donde reparaba las fuerzas. Durante su jornada no paraba. Algunos relatos evangélicos nos resultan un tanto curiosos porque cruzan algunas escenas en un mismo pasaje. ¿A quiénes educa Jesús? Ya hemos dicho algunos de sus interlocutores, ¿no? Una muchedumbre de gente, sus discípulos, los 12, sus amigos más íntimos, Pedro, Santiago y Juan, pero también los escribas y fariseos, sus preferidos, los pobres, los enfermos, las mujeres, los endemoniados, los excluidos, los pecadores, los rotos, los más fastidiosos, la gente llana del pueblo. Pero Jesús tiene voz para todos. Vino a estar y a servir a todo el que se dispone. Y esto no solo es la clave de la inclusión y de la universalidad, sino de una compasión que es verdad. Habla a todos desde la verdad. Y cuando calla frente a Pilatos, incluso ante su pregunta, ¿y qué es la verdad? La pregunta retadora de Pilato. Jesús calla porque ante él está la respuesta. Jesús es la verdad. Me quería detener en estos destinatarios más frecuentes de Jesús para hacer un énfasis que considero importante. Jesús sabe a quién habla, a quién tiene enfrente, cuál es su destinatario y su interlocutor. Conoce a la oveja. Por tanto, lo reconoce, tiene la fuerza de mirar a la persona y sacar lo mejor de ella. A unos dice, ven y sígueme, pero a otros les dice, vete y no vuelvas a pecar. Es osado en ofrecer un cambio transformador y favorable a la vida de su interlocutor, respetando siempre los procesos y las libertades del otro,
como ocurre por ejemplo con el joven rico. Corrige con decisión y firmeza, como el buen pastor, con vara y con callado, con la vara para orientar y dar sentido y con el callado para alertar y corregir. Este de alguna manera es el arte de la pedagogía de Jesús. Y este es el fin de este primer viaje al corazón del Maestro. Ahora te toca a ti recorrerlo. Y para eso tenemos unas preguntas que pueden ayudarnos. Sugiero que sean preguntas personales. Luego habrá un momento para compartir también en grupo, en pequeños equipos. La primera pregunta sería: ¿qué he descubierto hoy como novedad sobre el corazón de Jesús Maestro? ¿En qué momentos de mi vida personal he percibido el paso de su pedagogía en mi vida? ¿Qué es lo que más me atrae del corazón de Jesús? Estas tres preguntas de alguna manera nos exigen el mirarnos un poco hacia adentro, nuestra historia personal, nuestro ser vocacionados. Hasta dentro de un rato.